Bien, vamos a comenzar ya con nuestro habitual panel de conversación aquí en Vía Pública. Vamos a dar la bienvenida de inmediato al senador del Frente Amplio, miembro también de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juan Ignacio Latorre. Senador, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Vía Pública. Hola Marco, buenas noches. Gracias por el contacto. Embajador, comencemos conversando respecto a esta determinación tomada por la Cancillería, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde finalmente se adscribe a la embajadora Pacarati, esto desde el último día de enero. A su juicio, ¿está bien tomada esta decisión? ¿Fue muy tarde quizás? ¿Se debió haber tomado antes? A ver, a mí me pareció bien contundente la explicación que dio el canciller y creo que yo al menos hago la distinción del tema de fondo que tiene que ver con el debate que probablemente abre la embajadora respecto a la consulta que en este momento se está dando en Rapa Nui sobre el autogobierno, y eso generó toda una polémica sobre un asunto que, insisto, está en desarrollo en la propia comunidad Rapa Nui, pero que en su rol de embajadora, ¿no? En su rol de parte del cuerpo diplomático de Chile, de un cargo de confianza del presidente de la República como embajadora del Estado de Chile, ella hace bueno, una publicación en sus redes sociales, pero además una entrevista, y esa entrevista tampoco informa, ¿no? Que es como el protocolo que todos los embajadores, todo el cuerpo diplomático está obligado, ¿no?, a mantener también mayores estándares de exigencia en términos de la discreción, la prudencia, tanto en sus redes personales como en las entrevistas. Eso tienen que informarle a su superior, digamos, de Cancillería, y nada de eso ocurrió. Entonces hay un aspecto que tiene que ver con la formalidad, ¿no?, del trabajo diplomático, y en ese sentido hay una sanción, ¿no?, que es adelantar el término de su misión diplomática al 31 de enero. Todo esto después de una evaluación, que es algo que se hace, y además en los tiempos, porque algunos pedían que tenía que salir inmediatamente y que casi tenía que ser expulsada del cuerpo diplomático de Chile. Y ahí, bueno, la subsecretaria también planteó, Gloria de la Fuente, que esto se da en un marco de un mes, para que también ella cierre el trabajo. Ella tiene que cerrar lo que se llama un acta de cierre, que es un informe que ella tiene que elaborar, un trabajo que ella tiene que cerrar, y ese es el tiempo que se le da por lo demás a los distintos embajadores. Entonces, creo yo, por eso decía al comienzo, Marco, hacer una distinción. Yo no estoy en desacuerdo con lo que ella plantea, con el debate de fondo, que por lo demás está contenido, toda la idea de autogobierno, autodeterminación de los pueblos originarios está contenido en el convenio 169 de la OIT, que Chile suscribió, en la Declaración de los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, que también Chile suscribió. Ese es el debate de fondo, de contenido, sustantivo. Yo no estoy en desacuerdo con lo que ella plantea. El problema es que ella lo plantea en términos personales, en sus redes personales, en una entrevista, siendo diplomática y sin haber informado de aquello, y por tanto, bueno, ahí el canciller decía, esto distrae genera un debate, una polémica, genera problemas para el gobierno, distrae la atención de las tareas que se le encomiendan, y por tanto esta es la sanción que corresponde, que en ningún caso es expulsarla del cuerpo diplomático, ¿no? Es simplemente adelantar su término de trabajo, y luego se le destinará a otras funciones, no necesariamente, y eso lo aclaró el canciller, no una nueva embajada, porque en el fondo el gobierno ya está terminando y sería imprudente también, y el presidente electo es el que tiene que nombrar a todo el cuerpo diplomático de su confianza, y por tanto, pero ella sí es parte del cuerpo diplomático de Chile, por tanto tampoco está a disposición en el fondo de las tareas que se le encomienden en Santiago. Y en este mismo sentido, senador, a su juicio, ¿es esta la fórmula correcta para que termine su misión diplomática finalmente ahí en Nueva Zelanda? Usted lo mencionaba, sigue siendo parte del cuerpo diplomático de todas formas, y de hecho a su regreso se va a poner a disposición también del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Es, a su juicio, esta la fórmula correcta? Sí, insisto, me pareció bien, me pareció contundente la explicación que dio el canciller. Esto es parte de los protocolos, es parte de los procedimientos que se utilizan. Esto está relativamente normado en Cancillería, y por tanto es lo que correspondía hacer. Recordemos que estos son
cargos de confianza al presidente de la República, pero que obviamente toda la labor de Cancillería o de gestión de la política exterior recae en el trabajo de Cancillería y esto es lo que correspondía. Yo en lo personal lo lamento porque primero es una mujer vinculada a un pueblo originario de Chile, que es parte del cuerpo diplomático, que está cumpliendo, creo, una labor destacada en su rol como embajadora, pero cometió este error que trae consecuencias y una consecuencia es que se adelanta, digamos, el término de su misión en Nueva Zelanda. Ahora, ¿qué le parece también el ruido que generó esta situación? ¿Cómo perjudica también de cierta forma al gobierno saliente? Ya le quedan 2 meses prácticamente ya para dejar la administración del Estado, pero de todas formas esto genera un ruido en estos últimos meses de gobierno. A su juicio, ¿en qué pie queda el gobierno con esta misma situación? Recibió también varias críticas, no solo críticas de la oposición, también críticas oficialistas. Sí, yo creo que hubo mucha, en mi opinión, hubo mucha desinformación al respecto. Se genera un debate destemplado en términos de este concepto, insisto, que está contenido en cuerpos de derecho, del derecho internacional, del Convenio 169 de la OIT y la Carta de Naciones Unidas, también en relación a los pueblos indígenas que Chile suscribió. Estos son conceptos que están contenidos ahí y que en ningún caso dan cuenta o se relacionan con el separatismo, el independentismo, conceptos que se instalaron. Me recordó mucho el debate del proceso constituyente, ¿no? Como que se dio en torno a esto, el Estado plurinacional, las dos justicias, la división, etcétera. Yo creo que fue destemplado, fue a ratos un debate desinformado, pero que el efecto que tiene, y ese es el problema en esto de forma y fondo, ¿no? Forma y fondo en relación a un diplomático que justamente genera un debate que no estaba llamado a generar, que distrae de las tareas propias de Cancillería, del gobierno, de su propia misión, y donde los diplomáticos tienen que tener especial cuidado, incluso en sus redes personales, incluso en su vida personal, privada, porque cualquier cosa, digamos, puede ser usada en su contra en el sentido de estar promoviendo alguna causa, algún debate nacional, local, que no tiene que ver con lo que se le encomienda. Entonces, es lamentable, yo lamento esto, pero bueno, es parte de las consecuencias, ¿no? que implica ser parte del cuerpo diplomático de Chile y ella va a seguir siendo parte del cuerpo diplomático de Chile. De hecho, es una persona que tiene una trayectoria, obviamente esto queda en su hoja de vida y es parte de las sanciones y el gobierno creo que toma la decisión correcta que corresponde, digamos, ¿no? Senador, quiero llevarlo ahora a otro tema, el viaje del presidente electo José Antonio Kast a Perú. Ya llegó a Perú, de hecho, hace algunos minutos el mandatario electo y en la previa se ha conversado mucho respecto a la conformación del próximo gabinete, el gabinete del presidente electo que ya debe asumir el 11 de marzo de este año. Quedan un par de meses nada más para ese hito republicano en nuestro país. Ahora, a su juicio, ¿qué le parecen también los nombres que han estado sonando para la conformación de este próximo gabinete? Hay varios nombres que han estado sonando, algunos confirmados quizás también de manera soterrada en algunas declaraciones de prensa, otros que están sonando también. ¿Qué le parecen los nombres que han estado sonando? Sí, bueno, tal vez el más llamativo, ¿no? que sale en los medios de comunicación, que el presidente electo se lo habría comunicado al empresariado, ¿no? En una reunión con Claro. el gran empresariado en Chile, que sería su ministro de Hacienda, el señor Jorge Quirós, que por lo demás en campaña, ¿no? Fue bien polémica su puesta en escena pública, ¿no? Recordando también todo el rol que tuvo como asesor en el fondo en los casos de colusión. Entonces es una señal que si no se desdice de aquello, ¿no? Es una señal en términos de un tipo de política económica tendiente en un país muy desigual como Chile, donde el gran empresariado concentra mucho poder, las grandes empresas concentran un porcentaje importante del mercado, ¿no? En relación a las pymes, por ejemplo. Bueno, ahí hay un riesgo, hay un peligro, hay una señal que puede ser compleja y puede dar mucho debate público, si es que eso se confirma de aquí en adelante. Eso me parece que es como lo más llamativo en este último tiempo. En relación al viaje a Perú, se ha hablado mucho del corredor humanitario. Me parece bien que esté adelantando trabajo, por decirlo así. Él asume en marzo, José Antonio Kast como presidente electo, bueno, asume en marzo, pero tiene todo el derecho a empezar a conversar, a gestionar
los asuntos desde ya, de algo que es muy complejo y que muchos especialistas hablan de que es muy poco viable. Y además con una administración, hay que entender, en Perú hay elecciones en abril, y por tanto el presidente va a cambiar en el fondo, ¿no? Asume, o sea, en unos pocos meses, cuando él asuma en marzo, al mes siguiente hay elecciones y luego en un par de meses más hay cambio de mando y bueno, y vamos a ver qué pasa en las elecciones de Perú, con un país que también ha estado muy convulsionado. Por tanto, estos acuerdos que pueda amarrar hoy día, también está por verse de la continuidad de acuerdos que son muy complejos, ¿no? Que yo saludo el que se abra a un corredor humanitario. En campaña fue muy esquivo, ¿no? Ante soluciones, ante propuestas concretas. Esta era una que se le planteaba, pero todo el mundo dice que, bueno, es bien complejo realizar, y más con todo lo que se está viviendo hoy día en Venezuela, de mucha incertidumbre, ¿no? Claro, respecto a esto mismo quería preguntarle, senador, y con lo que estábamos conversando recién también, la posible conformación del próximo gabinete del presidente electo, y suena muy fuerte el nombre de Francisco Pérez Maquena como posible canciller. ¿Qué le parece su nombre en este cargo, en este momento político también a nivel internacional? Mire, a ver, creo que más que pronunciarme sobre el perfil o si me gusta o no me gusta tal nombre, creo que el análisis que hay que hacer es que a la Cancillería del nuevo gobierno que asuma en marzo le va a tocar un mundo muy, muy complejo, ¿no? De gestionar las relaciones internacionales con toda esta arremetida muy agresiva de Estados Unidos, del gobierno de Trump, en América Latina, particularmente en Venezuela, pero también con amenazas a otros países, con toda la doctrina Monroe, ¿no? Reivindicando esa doctrina con el corolario Trump, en pleno siglo XXI. Y eso con un presidente electo que además ya saca una declaración de apoyo, digamos, de cierta subordinación a esa política trumpista, ¿no? Entonces, y además con un conjunto de gobiernos en América Latina que serían muy funcionales al trumpismo, ¿no? Como Milei, Bukele, bueno, mismo Ecuador, Perú, etcétera. Y por tanto, ciertamente a la Cancillería, quien asuma la Cancillería, le va a tocar gestionar un mundo muy complejo, un mundo muy tensionado, y por tanto yo espero que tenga las habilidades políticas, la expertise, la experiencia, porque además Cancillería, ojo, es un ministerio que tiene un cuerpo diplomático, que tiene funcionarios de carrera, y es uno de los ministerios, diría yo, donde hay más continuidad en el Estado de Chile. O sea, los distintos gobiernos democráticos hay un cuerpo de profesionales, el personal diplomático de Chile, que permanece, digamos, ¿no? Si bien hay obviamente equipos de confianza política, ministros, subsecretarios, gabinetes, equipos, pero hay mucho de continuidad. Y la política exterior de Chile, hasta ahora ha sido, hay cierta tradición de continuidad en relación, por ejemplo, a la Carta de Naciones Unidas. Claro. Vamos a ver si con Kast, quien va a dirigir la política exterior de Chile, es el presidente de la República, y el que en nombre de canciller, eso se mantiene o va a haber una ruptura. Eso está por verse, ¿no? Ahora escribe usted, senador, me imagino que revisó la publicación del presidente de la República, Gabriel Boric, durante esta jornada, refiriéndose a esta frase publicada por el gobierno de Estados Unidos que indicaba que Occidente es prácticamente nuestro hemisferio. Hubo una respuesta muy dura por parte del presidente Boric también. Hace algunos minutos el presidente electo, José Antonio Kast, desde Perú, dijo que no iba a polemizar con el presidente en ejercicio. Sin embargo, esto evidentemente genera cierto ruido, genera también cierta preocupación también la publicación por parte del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Bueno, yo comparto lo que plantea el presidente Boric, lo comparto, le hice retweet a su mensaje, ¿no? en redes sociales, eh, porque creo que es muy grave lo que estamos viviendo, Marco, sobre todo después de la invasión, del bombardeo, el ataque militar, ¿no? De Estados Unidos en Venezuela. Hemos ido viendo un escenario, ¿no? Donde en el mismo caso de Venezuela vemos que hay una especie de pacto de gobernabilidad entre el trumpismo y el chavismo, ¿no? Lejos, muy lejos de esta pretensión de cambio de régimen, en el fondo. Hay una especie de consolidación y un protectorado de Estados Unidos, pero además las declaraciones oficiales de la Casa Blanca y los principales líderes del gobierno de Trump dan cuenta justamente de una pretensión que va mucho más allá de la situación de Venezuela, que tiene que ver justamente con retomar un control en el hemisferio que ellos llaman su hemisferio occidental, en América Latina como patio trasero, esta demostración de poder, de superpotencia militar,
que es capaz de hacer lo que quiera, vulnerando completamente el derecho internacional, en resguardo de los intereses de Estados Unidos, ¿no? Eso me parece muy, muy complejo y por tanto el presidente Boric dice, mire, estamos en una encrucijada histórica donde hay ciertos líderes que están completamente subordinados en una actitud servil, ¿no? A este nuevo emperador que tenemos en el mundo que por su poder militar es capaz de hacer lo que quiera en resguardo de sus intereses y por tanto eso claramente es vulneratorio no solamente del derecho internacional que ha costado tanto construir después de la Segunda Guerra Mundial para evitar justamente la barbarie, o sea, para alejarnos de lo que fue la pretensión fascista, ¿no? De los nazis, de Mussolini, de todo lo que implicó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el mundo, la idea es que se vaya alejando de aquello, construyendo reglas civilizatorias, y hoy día pareciera ser que estamos más cerca, retrocediendo, ¿no? A aquello, o incluso Trump reivindicando la doctrina Monroe de América para los americanos, en el fondo, ¿no? Claro. Y eso es subordinación, o sea, todos los líderes, y creo que el presidente Boric es heredero también de una tradición de líderes desde el mismo Salvador Allende, desde líderes progresistas. Por algo la carta, la declaración que firman junto a Uruguay, Brasil, México, Colombia, España, líderes progresistas que en el fondo dicen, nosotros no nos subordinamos a esta política del más fuerte, del matón del barrio, y estamos profundamente comprometidos con este esfuerzo civilizatorio que está muy complejo y está muy frágil. Por tanto, acá estamos en una coyuntura donde o te defines subordinado, servil, ¿no? A los intereses del nuevo emperador, o intentas construir una alternativa democrática y civilizatoria para el mundo que trabaje por una estabilidad y una paz verdadera, basada en valores, basada en la equidad, en la cooperación internacional. Digamos, estamos en esa disyuntiva. Ahora, desde la perspectiva del derecho internacional, ¿qué le parece también la publicación del presidente electo José Antonio Kast respecto a este mismo hecho, esta intervención por parte de Estados Unidos la madrugada del sábado en Venezuela y que concluye con la extracción de Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores? No hace alusión el presidente electo respecto, por ejemplo, a lo que sí han levantado como alerta otros, bueno, por una parte los especialistas también, otros mandatarios también de distinto color político, el del presidente Donald Trump, que levantan la alerta respecto a esta intervención que, según indican, se estaría saltando el derecho internacional. Ahí una intervención directa por parte de Estados Unidos en territorio venezolano. ¿Qué le parece, mirando desde esta perspectiva, la respuesta por parte del presidente electo José Antonio Kast? Sí, por eso decía, me parece que es una declaración que no comparto, una declaración que inmediatamente se pone subordinada, ¿no? A esta política trumpista sin ver todas las consecuencias, porque si lo analizas solo desde el punto de vista de Venezuela, y obviamente uno empatiza con el pueblo venezolano que vive en Chile, ¿no? Más de 700.000 personas que vieron tal vez en esta invasión de Estados Unidos y la caída de Maduro como la apertura a una posible transición a la democracia y poder volver a sus países. Y claro, si te quedas solo ahí, dices, bueno, esto es positivo. Pero si empiezas a mirar que el desarrollo de esta acción militar de Estados Unidos no tiene que ver ni con la democracia, ni con la libertad, ni con los derechos humanos, ni con el derrocar una dictadura, ni tampoco con el narcotráfico, sino que tiene que ver, de hecho, el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos acaba de decir hace pocas horas que no existe el llamado cartel de los soles, digamos. O sea, toda esta prueba va a tener que en los tribunales de Nueva York. Entonces, esto tiene que ver con otra cosa, con una cuestión geopolítica mucho más profunda, con un control de los recursos naturales, con la disputa del petróleo, con los intereses obviamente, las petroleras que son amigas de Trump, ¿no? En Venezuela, pero también con apartar eh, a sus adversarios, ¿no? China, Rusia, de Venezuela, de su zona de influencia. O sea, tiene que ver con una política, con una geopolítica mucho más compleja, ¿no? Y entonces, a mí me parece que el presidente electo es muy arriesgado el decir bravo a esta acción militar de Trump, porque cae el dictador Maduro cuando estás teniendo al día siguiente una alianza, una especie de pacto negociado de gobernabilidad por petróleo. Ojo, hay petróleo de por medio, también lo anunciaron el día de hoy, hay un acuerdo comercial entre el trumpismo y el chavismo. Esto no lo dice un analista de izquierda, lo dice Benjamín Salas, que es un asesor en materia internacional, que fuera asesor del gobierno de Sebastián Piñera, dice, ya,
para un país como Chile, el no a ver, el no afirmarse en el derecho internacional le puede salir muy caro. O sea, justamente para países pequeños como los nuestros, la gran salvaguarda que tenemos frente a la superpotencia y a la ley del más fuerte es el derecho internacional y es un mundo construido en reglas. Por tanto, el que se vulnere eso queda un vacío que es amenazante y es riesgoso y un precedente riesgoso y peligroso también para Chile y sus intereses a futuro. Entonces me pareció compleja esa primera declaración y muy subordinada, como decía, de Kast a Trump. Ahora, ¿en qué posición queda también América Latina hablando de estabilidad regional? Bueno, ha cambiado evidentemente el panorama político aquí en América Latina, girando hacia la derecha en estos últimos años, lo hemos visto, y nuestro país también hoy en día es protagonista de esta misma situación. Sin embargo, hemos visto que también Estados Unidos ha tomado un rol mucho más proactivo respecto a ampliar la esfera de influencia o quizás recuperar también respecto a lo que tenían décadas anteriores también, influencia que se ha ido perdiendo principalmente respecto a China. ¿Qué le parece también en qué situación queda América Latina en este mismo sentido, en cuanto a la estabilidad, en cuanto también a la esfera de influencia, por una parte de Estados Unidos, por otra parte de China también? Sí, bueno, América Latina se consideraba, ¿no? Hasta este fin de semana, o hasta estos días, se consideraba zona de paz, ¿no? Zona de paz. Y hoy día eso ya se transgredió, eso se vulneró. Y con una amenaza que está ahí latente, ¿no? Si es que Trump va a seguir, ¿no? En su demostración de poder militar, de superpotencia, a invadir o a generar intervenciones, ¿no? En otros países de América Latina. Basta ver las amenazas al presidente Petro en Colombia, a la presidenta Claudia Sheinbaum en México, bueno, para qué decir Cuba, Nicaragua, etcétera. O sea, la dinámica de poder seguir interviniendo países de América Latina o bajo esta pretensión, ¿no? Que lo dicen explícitamente en su documento, ¿no? De seguridad nacional, y la Casa Blanca lo ha dicho en comunicados oficiales, no son declaraciones en redes sociales así sueltas, sino que son declaraciones oficiales de decir, nosotros no vamos a permitir en nuestro hemisferio, ¿no? y en esta zona de influencia que adversarios nuestros, competidores nuestros, eh, se vengan a apropiar de los recursos y vengan a hacer lo que quieran, ¿no? O sea, nosotros mandamos acá, ¿no? Somos la superpotencia y vamos a actuar como tal, la ley del más fuerte. Eso para América Latina es muy complejo. Si tú piensas solo en Chile, que Chile ha ido construyendo una relación de diversificación comercial, ¿no? Tiene una relación con China, es el primer socio comercial es China, el segundo es Estados Unidos. Eh, ¿Qué pasa si esto se va escalando, se va complejizando en poco tiempo, porque los cambios se van dando de manera muy acelerada, bajo esta administración de Trump, digamos, ¿no? En que nadie lo para, nadie lo frena, ni en su propio país, ni no tiene que pedir autorización en el Congreso, etcétera. Si empieza a decir, oye, los recursos naturales, esta comercialización que tiene Chile con China no me gusta, quiero que la empiecen a cambiar, le empieza a dar instrucciones al gobierno, ¿no? O sea, en materias tan sensibles como donde un país de manera soberana puede administrar sus recursos, su economía, establecer las relaciones comerciales con quien estime conveniente en relación a sus intereses, ¿no? Entonces es complejo, ¿no? Es muy complejo. Por tanto, América Latina, insisto, independiente de los cambios de color de los gobiernos de turno, más de derecha, más de izquierda, eh, me parece que el subordinarse a esta política trumpista, de Trump, digamos, ¿no? Muy de corto plazo, de este nuevo emperador que toma el control de esta zona de influencia, puede ser pan para hoy y hambre para mañana. ¿Temen ustedes que esto pueda generar lo ocurrido el sábado, esta operación militar en territorio venezolano por parte de Estados Unidos, pueda sentar un precedente para nuestra región de quizás otro tipo de intervenciones? Bueno, ya hemos visto, hemos escuchado las amenazas también por parte del presidente de Estados Unidos, pero ¿creen que ustedes que esto pueda llegar a concretarse, a traducirse en más intervenciones de este tipo? Es un temor, es una preocupación, es un precedente peligroso, no lo decimos solo nosotros desde el Frente Amplio, sino que lo ha dicho el gobierno, lo ha dicho Naciones Unidas. En la reciente Asamblea, ¿no? de Naciones Unidas convocada de emergencia por esta crisis, lo dice también, esto es un precedente peligroso. Hoy día es Venezuela, mañana puede ser cualquier otro país
bajo esta disputa geopolítica compleja que se está dando en el mundo, este nuevo orden mundial, eh, esta vulneración del derecho internacional podría recaer en otras escaladas, otras intervenciones de otro tipo, y más aún con esta pretensión declarada, ¿no? Ya ni siquiera encubierta, declarada por parte del gobierno de Trump de avanzar en esta dirección de control de América Latina como patio trasero. Entonces, lamentablemente rememora, ¿no?, épocas históricas muy oscuras de intervencionismo de Estados Unidos de distintas formas, ¿no?, promoviendo golpes de Estado cuando un gobierno no le gustaba, caso de Chile, pero muchos otros también, vulneraciones de derechos humanos, intervenciones militares, intervenciones de inteligencia, intervenciones electorales, intervenciones económicas, ¿no?, de distinto tipo, por esta disputa geopolítica que se está dando, ¿no? Ahora, por último, y bien brevemente, senador, antes que se nos vaya el tiempo, ¿teme usted también que esto pueda traducirse en intervenciones retóricas? Hay que recordar, por ejemplo, lo que ocurrió con las elecciones en Argentina. El presidente Trump tuvo palabras para las elecciones en Argentina. En Honduras también tuvo palabras ahí para esas elecciones. Y hemos visto cómo se ha tratado de tener una voz frente a los procesos electorales en distintos países de América Latina. ¿Creen que esto pueda llegar a ocurrir también con nuestro país? Bueno, somos parte del barrio, somos parte del patio trasero, somos parte de la zona de influencia. eh, y por cierto que para el gobierno de Trump el tener a Kast, me imagino lo tendrá como aliado, digamos, ¿no? Que es parte además de una red de ultraderecha internacional. Eh, y esa es parte de la preocupación, en el fondo, hasta dónde y cómo interviene Estados Unidos, cómo interviene en las campañas electorales, los procesos preelectorales. Hay distintas formas de intervención hoy día, más sofisticadas, con todos los medios digitales también, con todo el tema de la desinformación a nivel global, cómo escala eso tan rápido, cómo penetra a nivel masivo, ¿no? Como tipos de campañas publicitarias que se han hecho al interior de Estados Unidos y fuera, con todo el tema de las fake news. Bueno, son distintas formas de intervención y obviamente esa es una preocupación, ¿no? Eh, sí. Claro, hemos estado viendo entonces cómo este año, este 2026, comienza con harta convulsión, harto cambio también en materia geopolítica, sobre todo aquí en la región. Senador Juan Ignacio Latorre, muchas gracias por esta conversación aquí en Vía Pública de Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Muchas gracias, Marco. Buenas noches. Buenas noches.